Nunca imaginé que mi propio coche, ese viejo sedán azul que durante años usé para llevar a mi hija al colegio, para ir al supermercado o visitar a mis amigas, terminaría siendo mi cama, mi armario y mi refugio contra el frío de la madrugada. Me acosté esa noche en el asiento trasero, con el respaldo empujándome la espalda y una manta que olía a encierro. Cerré las puertas, no por seguridad, sino por vergüenza. Afuera pasaban personas, luces, ruido, y yo me encogía como si con eso pudiera desaparecer. Lo peor no fue el clima, ni la incomodidad, ni el hambre que empezaba a calarme los huesos. Lo peor fue la frase que me empujó a ese lugar. Duerme en el coche. Estoy ocupada. Y esas palabras, dichas por mi única hija, no se me han borrado desde entonces. Me llamo Carmen, tengo 67 años y una vida que hasta hace poco creía estable. Viví más de 40 años en la misma casa, una pequeña propiedad que construí junto a mi difunto esposo, ladrillo por ladrillo, con esfuerzo, paciencia y muchos sacrificios. Era una casa sencilla, pero tenía alma. Cada rincón guardaba una historia. El comedor donde celebrábamos los cumpleaños, la cocina donde mi nieto me pedía tortitas con sonrisa, y el jardín donde solía leer por las tardes. Nunca pensé que me tocaría ver ese hogar vacío, clausurado, y mucho menos convertirme en alguien sin un techo al que volver. Pero cuando la vida se tambalea, no pregunta si estás lista, simplemente cae. No tengo más hijos. Mi única hija, Laura, siempre fue mi mayor orgullo y también mi mayor debilidad. La crié sola durante años después de la muerte de su padre. Trabajaba limpiando casas y vendiendo comida los fines de semana para que nunca le faltara nada. A veces me sentía agotada, derrotada, pero bastaba con verla dormir tranquila para recobrar las fuerzas. Jamás dudé que cuando fuera mayor, ella sería mi respaldo, mi bastón, la persona que recordaría cada uno de esos esfuerzos y los devolvería con amor. Pero hay algo que nadie te dice cuando eres madre, que no todo amor es recíproco, que a veces crías a alguien que un día te verá como un estorbo. La noche que llegué a su casa, llevaba una mochila, un abrigo viejo y la esperanza intacta. Le había llamado 2 veces antes. No me contestó. Pensé que estaría ocupada, como siempre. Cuando llegué, toqué el timbre y esperé. Fueron largos minutos hasta que abrió. Y no lo hizo con alegría, ni con sorpresa, ni con preocupación. Lo hizo con fastidio. ¿Qué haces aquí, mamá? Me preguntó como si fuera un error que estuviera en su puerta. Le expliqué lo sucedido, la pérdida de la casa, la necesidad de quedarme unos días, esperando un abrazo. En su lugar, recibí indiferencia, y la frase que me arrancó el aliento, duerme en el coche, estoy ocupada. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Al principio pensé que era una broma, una manera cruel de expresar su enojo, tal vez, pero no lo era. Su mirada era seria, su tono era seco. Me quedé parada en la entrada mientras ella cerraba la puerta sin más explicaciones. Di unos pasos hacia atrás, temblando. Sentí cómo mi dignidad se desmoronaba centímetro a centímetro. Caminé de regreso al coche, con la cabeza gacha, fingiendo que todo estaba bien, como si eso pudiera convencerme a mí misma de que no estaba ocurriendo. Me senté, encendí la calefacción unos minutos y me abracé a mí misma. Por primera vez en muchos años, no sabía a quién llamar, porque cuando la única persona que crees que te va a salvar es la que te empuja, te quedas sola de verdad. La noche cayó pronto. Los faroles de la calle parpadeaban y la gente pasaba de largo. Nadie sabía que en ese coche había una mujer mayor, sola, sin casa, con los ojos hinchados y el corazón hecho polvo. Pensé en tantas cosas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi hija reaccionó así? ¿Era por su marido? ¿Por los niños? ¿Por vergüenza? Sentí rabia, sí, pero sobre todo sentí un vacío tan grande, tan helado, que parecía venir desde dentro del pecho. La maternidad a veces se paga muy caro, sobre todo cuando esperas que tus hijos te devuelvan, aunque sea,
una mínima parte de lo que diste. Cerré los ojos, aunque dormir era imposible. Cada vez que el silencio me envolvía, escuchaba esa frase una y otra vez. Estoy ocupada. Tampoco importaba. Tan fácilmente se olvidan los años, los cuidados, las noches sin dormir, los consejos, los préstamos, los regalos. Recordé cuando ella era adolescente y yo vendía empanadas para pagarle un curso de inglés que quería tanto. Recordé cuando se casó y le regalé mi anillo de bodas porque no podía comprar uno nuevo. Y ahora, años después, me decía que no tenía tiempo, como si yo fuera una molestia, una carga que se puede dejar en el coche. Mucha gente piensa que quedarse sin casa es cosa de descuidos, de vicios, de malas decisiones, pero no siempre es así. A veces la vida te da un giro brutal por confiar en alguien, por firmar un papel sin leerlo bien, por una enfermedad inesperada, por confiar demasiado en tu propia familia. Yo no era una mujer débil ni dependiente. Siempre me esforcé por ser autosuficiente, por no pedirle nada a nadie. Pero el mundo cambió, los precios subieron, y las manos que solían ayudarte, ahora te señalan. Y el coche que compraste para viajar con tu familia, ahora es tu techo. Y eso rompe por dentro. Desde ese primer momento supe que algo se había roto para siempre. No solo mi situación económica, no solo mi hogar, sino mi confianza. ¿Cómo reconstruyes tu vida cuando la única persona en la que creías te cierra la puerta en la cara? ¿Cómo empiezas de nuevo cuando ni siquiera tienes un lugar donde llorar tranquila? Aquel coche era mi refugio físico, sí, pero emocionalmente era una cárcel. Cada vez que lo miraba, lo veía lleno de recuerdos y de silencios. Ya no era solo un vehículo, era la prueba de que nadie está a salvo de la indiferencia, ni siquiera una madre. Esa fue la primera noche. De muchas. Pero también fue el principio de una verdad que no quería ver, que a veces el amor no basta, que puedes darlo todo, absolutamente todo, y aún así terminar sola, sin una cama, sin una llave, sin una voz que te diga, te estaba esperando. Aquella noche supe que mi historia debía ser contada, no para dar lástima, no para acusar, sino para que otras mujeres, otras madres, otras personas que hoy están durmiendo en su coche, sepan que no están solas. Porque yo creí que lo había perdido todo. Pero esa noche, sin saberlo, empezaba el camino para recuperarme a mí misma. Mi casa no era lujosa, ni grande, ni moderna, pero era mía. La construí junto a mi esposo, poco a poco, con cada ahorro, cada bono, cada fin de semana que él se quitaba el descanso para levantar un muro más. Fue nuestro primer gran proyecto como pareja. Una casa de una sola planta, con un jardincito al frente, una reja blanca que rechinaba cuando la abrías y paredes color crema que yo misma pintaba cada año. No había mármol ni ventanales elegantes, pero sí había fotos familiares, cortinas limpias y el aroma constante de café y pan casero. Era nuestro refugio. Y con el tiempo, también fue el nido que cobijó la infancia de mi hija. En esa casa se vivieron los momentos más importantes de mi vida. En la sala se dio el primer paso de Laura, mi hija. En la cocina me senté a llorar la muerte de mi esposo, cuando un infarto me lo arrebató sin previo aviso. Y en el patio trasero, junto al limonero, enterramos al perro que tuvimos por 12 años. Todo lo que amé estaba ahí, no en las paredes, sino en los recuerdos que se tejían con cada día que pasaba. Cuando me jubilé, pensé que esa sería mi última morada. Me veía envejeciendo ahí, tal vez en una mecedora junto a la ventana, viendo crecer a mis nietos. No pedía más, solo paz, y ese rincón que olía a historia. Después de la muerte de mi esposo, las cosas no fueron fáciles. La pensión era poca, los gastos crecían, y yo ya no podía hacer los trabajos extras que hacía antes, pero me mantenía firme. Administraba cada peso con cuidado, plantaba verduras, remendaba mi propia ropa, y nunca dejé que me faltara lo básico. Tenía mi techo, mi dignidad, mi independencia. En lugar de pedir,
Yo ofrecía. Cuidaba a los hijos de mis vecinas, les preparaba tamales para vender, daba consejos a quien los necesitaba. Ser útil me hacía sentir viva. Nunca pensé que un solo papel, una firma, un descuido, pudieran acabar con todo eso. La pérdida de mi casa no fue repentina, pero sí fue brutal. Todo comenzó con una llamada. Un supuesto asesor de pensiones me ofreció una oportunidad de inversión segura, que, según él, me garantizaría ingresos mensuales para no depender de nadie. Me habló con palabras grandes, me mostró papeles, gráficos, cifras. Me pareció profesional. Al principio dudé, pero luego pensé en mi hija, en mis nietos. Si lograba asegurar un ingreso fijo, podría incluso dejarles algo más adelante. Era mi manera de ser una carga menos. Firmé. Firmé sin entender del todo lo que hacía. Y esa fue mi condena. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Lo que seguía era una estafa bien disfrazada. Me endeudé sin saberlo. Hipotequé mi casa, la que estaba completamente pagada desde hacía años. Me dijeron que era un simple trámite, un respaldo legal, algo provisional. Pero en realidad, había entregado las escrituras a manos de personas que jamás volvería a ver. Los pagos mensuales comenzaron a llegar, y yo no tenía cómo cubrirlos. Intenté negociar, explicar, suplicar. Pero las cartas del banco eran frías. Los plazos vencían. Las amenazas de desalojo llegaron, y una mañana, sin ceremonias, me informaron que la propiedad ya no era mía. Esa mañana fue una de las más duras de mi vida. Vi a dos hombres extraños caminar por mi sala con carpetas en mano. Uno señalaba las paredes, otro tomaba fotos. Yo los miraba desde la cocina con la tetera aún humeante. Me sentí una intrusa en mi propio hogar. Luego me entregaron un documento. Me dieron 15 días para desalojar. 15 días para empacar una vida de 4 décadas. Lloré en silencio. No quería que nadie me viera débil. Me senté en mi cama, la misma que compartí con mi esposo tantos años, y acaricié las cobijas como si con eso pudiera aferrarme a algo. Pero ya no había nada mío allí, solo la historia y el dolor. Empacar fue una tortura emocional. Cada objeto tenía un recuerdo. El florero que me regaló Laura en la secundaria, las sábanas bordadas por mi madre, las tazas de cerámica que usamos en Navidad. ¿Cómo decides qué llevar y qué dejar cuando todo tiene un pedacito de tu alma? Llené 3 cajas, solo 3. Lo demás lo regalé, lo vendí o lo dejé atrás. Porque cuando no tienes un destino claro, tampoco tienes espacio para lo sentimental. Al final, subí mis cosas al coche. Cerré la puerta de la casa sin mirar atrás. Si lo hacía, me derrumbaba. Y no podía darme ese lujo. No aún. En los días que siguieron, traté de no caer en la desesperación. Me estacionaba en parques tranquilos, dormía en barrios seguros, usaba baños públicos para asearme. Me repetía que era temporal, que era solo una mala racha. Pero lo más difícil no era el cansancio físico, era el silencio de mi hija. Le escribí, le llamé. Solo quería que me diera unos días en su sofá. Un techo, una ducha, una mano. Pero no hubo respuesta. Me sentí invisible. Y lo más doloroso era saber que ella sí tenía casa, sí tenía comida, sí tenía familia. Y aún así, no tenía tiempo para mí. Mi casa, ese lugar que fue testigo de mis mejores y peores momentos, ahora tenía otro dueño. Alguien que no sabía que en esa habitación se curó una fiebre de 40 grados, que en ese pasillo se jugaba a las escondidas, que en ese ropero dormía el olor de mi esposo. Yo sí lo sabía. Y cada vez que pasaba cerca, sentía una punzada en el pecho. A veces quería tocar el timbre y decirles, «Cuídenla, por favor. No saben todo lo que vivió dentro». Pero me contenía, porque ya no era mía. Y aceptarlo fue como morir un poco por dentro. Cuando pierdes tu casa, no solo pierdes un techo, pierdes tu historia, tu privacidad, tu lugar en el mundo. Te vuelves flotante.
Nadie te espera, nadie te nombra, nadie te busca. Y lo más cruel de todo es que lo perdiste intentando asegurarte un futuro. Por confiar. Por creer que aún había soluciones para gente como tú. Me sentí como una anciana ingenua, desechable, ignorante. Pero también entendí algo. El dolor no siempre viene de lo material, sino de ver cómo todo por lo que trabajaste puede desaparecer en un instante, y de descubrir que ni siquiera tu propia sangre se detiene a recogerte cuando caes. Recuerdo ese día, con una claridad dolorosa. Había dormido en el coche por tercera noche consecutiva, y el frío de la madrugada ya comenzaba a meterse en mis huesos como una verdad incómoda que no se podía ignorar. Mi cuerpo me pedía descanso, mi alma pedía consuelo, y mi corazón solo pedía una cosa: volver a sentir que pertenecía a algún lugar. Entonces, en un impulso que sentí como último recurso, decidí conducir hacia la casa de mi hija. Pensé que no tendría que explicarle mucho, que al verme, comprendería todo, que abriría la puerta y me abrazaría, como tantas veces hizo cuando era niña y corría a mis brazos después de un mal día. Pero esa imagen era solo mía. Tomé el volante con manos temblorosas. Había empezado a llover. Primero una llovizna, luego gotas gruesas que golpeaban el parabrisas como si el cielo también quisiera llorar conmigo. El camino era corto, pero se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo me daba espacio para pensar. ¿Qué le diría? ¿Cómo comenzar? ¿Le parecería una carga? ¿Me vería como una molestia? Pero luego me reconfortaba recordando las tantas veces que estuve para ella. Me aferraba a las memorias de su infancia, a las veces que la cuidé enferma, a los cumpleaños en los que le preparaba su pastel favorito, incluso cuando no tenía ni para mí. Una madre nunca estorba, me decía, y seguía. Cuando llegué, estacioné justo frente a su casa. Era una vivienda bonita, moderna, con luces cálidas encendidas y un pequeño jardín bien cuidado. Me sentí orgullosa, incluso en ese momento, orgullosa de ella, de lo que había logrado. No pensaba irrumpir, ni quedarme a vivir con ella. Solo necesitaba una cama por unos días, un baño, un café caliente, un poco de ese cariño que creí sembrado. Bajé del coche y crucé la calle con pasos lentos, como quien no sabe si está yendo hacia el refugio o hacia el golpe final. Toqué el timbre con suavidad. Esperé. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Escuché movimiento dentro, el sonido de unos pasos, un silencio incómodo. Y luego la puerta se abrió. Ahí estaba ella, Laura, mi hija. Pero no era la imagen que guardaba en mi corazón. No me miraba con amor, no con preocupación. Me miraba como si no entendiera por qué estaba ahí, como si mi presencia fuera un error. Llevaba el teléfono en la mano y el ceño ligeramente fruncido. ¿Mamá?, preguntó sin calidez. Y ese tono, esa distancia, me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Intenté sonreír. Le dije que necesitaba hablar con ella, que estaba pasando por algo difícil, que solo serían unos días. Esperaba que me interrumpiera para abrazarme, para decirme que me quedara todo el tiempo que necesitara. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio. Miró hacia dentro de la casa, como si evaluara si tenía espacio, o tiempo, o ganas. Luego respiró hondo y dijo: «Es que justo ahora estoy ocupada. No puedo lidiar con esto». Yo no entendía. ¿Lidiar con qué? ¿Con su madre buscando refugio? ¿Con la mujer que la crió, que le limpió las lágrimas, que se privó de tantas cosas para que ella tuviera todo? Le pregunté si podía quedarme una noche. Solo una. Le expliqué que perdí la casa, que no tenía a dónde ir. Lo dije con vergüenza, con dignidad, con la voz bajita. No quería que los vecinos escucharan. No quería que ella sintiera lástima. Solo que recordara. Pero ella se cruzó de brazos. Me miró con una mezcla de incomodidad y frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. «Mamá, no sé dónde te puedes quedar, pero aquí no puedo tenerte ahora. Tengo muchas cosas encima. Además, los niños están inquietos.
Y así, con esas frases, con esa distancia, me empujó de vuelta al coche, no con gritos, con indiferencia, que a veces duele más. No sé cómo caminé de regreso. Creo que mis piernas se movían por inercia. No miré atrás. Me metí al coche y cerré la puerta. La lluvia seguía cayendo, ahora más fuerte. Se mezclaba con mis lágrimas en la ventana. Miré hacia la entrada de la casa. Ella ya no estaba. Cerró la puerta sin despedirse, sin invitarme a pasar, sin siquiera decir, te llamo luego. Solo desapareció, y en ese momento sentí algo que no tiene nombre, una mezcla de abandono, incredulidad, tristeza y traición. Todo junto, todo al mismo tiempo, como un nudo que no me dejaba respirar. Encendí el coche, pero no lo moví. Me quedé ahí, con la calefacción encendida, mirando las gotas deslizarse por el parabrisas. Recordé cuando vivíamos juntas y nos reíamos en la cocina por tonterías. Cuando me decía, eres mi mejor amiga, mamá. ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento su mirada cambió? ¿Qué hice mal? Me torturaba buscando respuestas, porque una madre siempre piensa que es su culpa, que algo no enseñó, que algo no dijo, que algo hizo que rompió el lazo. Pero a veces, el amor no falla. Falla quien lo olvida. Afuera, las luces del vecindario titilaban con calma. Desde la ventana de su sala se veían sombras, probablemente la televisión encendida, sus hijos jugando, ella quizás sentada en el sofá, y yo, a metros de distancia, temblando en mi propio coche, como si fuera una extraña, como si nunca hubiera vivido en su vida. Quise convencerme de que estaba cansada, estresada, que mañana pensaría diferente, pero una voz interna, esa que no se calla, me decía que no, que esa reacción no era momentánea, que quizás, en su corazón, ya no quedaba espacio para mí. Esa noche comprendí algo que me dolió más que perder mi casa, que también había perdido el derecho a ser madre, que, de alguna manera, me habían reubicado en la categoría de estorbo, de interrupción. Esa frase, estoy ocupada, se me quedó clavada como una astilla bajo la piel, porque no fue solo una excusa, fue una sentencia. Fue la manera más fría de decir, no tengo tiempo para ti. Y en el fondo, lo que más me partió fue que aún así, con todo lo que había pasado, yo seguía amándola como si no me hubiera dicho nada. Se lo juro, esa frase no la voy a olvidar nunca. Duerme en el coche. Estoy ocupada. Fue como si me hubieran quitado el aire de golpe, como si todas las veces que yo la arrullé de niña, que la cuidé con fiebre, que la defendí de quienes no creían en ella, como si todo eso no hubiera valido nada. Me quedé parada, con el corazón colgando, con la maleta a medio cerrar, y con los ojos de mi nietecita mirándome por encima del hombro de su madre. ¿Ella también aprenderá a tratar así a los que la aman? No hubo abrazo, no hubo un «Mamá, pasa, cuéntame qué pasó». Ni siquiera un «¿Estás bien?». Solo esas palabras, como una bofetada. Ella estaba en bata, con una copa de vino a medio terminar en la mesa y el teléfono en la otra mano. Dijo que tenía una videollamada de trabajo. Me pidió que no hiciera escándalo y cerró la puerta. Así, sin saber si había comido, si tenía fiebre, si necesitaba algo. Me miró como si fuera una molestia. Volví al coche sin sentir las piernas, como si todo dentro de mí se hubiera apagado. Me senté en el asiento trasero, abracé mi bolso como si fuera un escudo y me puse una manta encima. No era una manta de las mías, era una que me dio una vecina antes de irme, como si supiera que la iba a necesitar. Era gruesa, pero el frío venía desde dentro. No era el invierno, era el abandono. Pasé horas mirando el techo del coche, oyendo la lluvia golpear el parabrisas, contando los segundos entre un relámpago y otro. El teléfono no sonó. Nadie me llamó. Nadie me preguntó si necesitaba un baño caliente, una sopa, una palabra. Y pensé,
¿En qué fallé? ¿Fui demasiado blanda? ¿La hice creer que yo siempre estaría ahí sin importar cómo me tratara? Recordé cada vez que ella lloró por un corazón roto y yo estuve ahí. Cada vez que no tuvo para pagar la renta cuando estudiaba y yo vendí cosas de la casa para ayudarla. Cada vez que me pidió apoyo con la niña porque no podía sola. Y yo, sin dudarlo, me ofrecí. Fui madre, amiga, abuela, chofer, enfermera. ¿Y ahora? Ahora era invisible. Me puse a revisar mi bolso, buscando quizás una pastilla para dormir o algo que me distrajera. Encontré una foto. La llevaba siempre conmigo. Era de cuando ella tenía 5 años. Sostenía un ramo de flores silvestres que habíamos recogido juntas. Me sonreía con todos los dientes torcidos, con las mejillas manchadas de tierra. Esa niña me amaba. Esa niña no me hubiera dejado afuera. No sé en qué momento me quedé dormida. Fue un sueño raro, entrecortado, como si mi cuerpo quisiera escapar, pero mi alma no pudiera. Desperté con la luz del sol atravesando los cristales, y una parte de mí esperaba que la puerta se abriera y me dijera, «Mamá, lo siento. Entra, por favor». Pero no, no se abrió. Nunca lo hizo. Pensé en tocar de nuevo, en insistir. Pero, ¿cómo se insiste en el amor? ¿Cómo se ruega por un poco de compasión sin perder la dignidad? Me quedé quieta, respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente sola en el mundo. No sola como cuando una se muda o pierde amigos. No, era una soledad hueca, definitiva. Era saber que ya no tenía casa, ni brazos donde refugiarme. Y mientras los autos pasaban por la calle y el mundo seguía su curso como si nada pasara, yo miraba mi reflejo en el retrovisor. ¿Quién era esa mujer? ¿Esa mirada? ¿Esa piel ajada por el tiempo y el cansancio? No era solo la pobreza lo que dolía. Era el rechazo. Era el silencio. Era que justo cuando más necesitaba a mi hija, ella prefirió mirar su pantalla que verme llorar. Quizás alguien me juzgue. ¿Que por qué no busqué otro lugar? ¿Que por qué no tenía ahorros? ¿Que por qué confié tanto? Pero quienes han amado de verdad saben que uno entrega con los ojos cerrados, que uno no piensa en facturas cuando cría, ni en recompensas cuando da el alma. Uno ama. Y punto. Y duele. Duele como si te arrancaran el pecho con la mano. Y esa noche, dormida en un coche, en la calle de mi propia hija, entendí que el amor no siempre regresa. El primer golpe de frío no vino del clima, sino del silencio absoluto tras el portazo. Cuando su hija le dijo que durmiera en el coche, no lo gritó, pero esas palabras retumbaron como un eco cruel. Ya no era bienvenida. Ya no era mamá. Así que caminó hasta su coche, con una bolsa de tela en la mano, la que usaba para el mandado, ahora convertida en su maleta improvisada. Se sentó en el asiento trasero, porque ahí podía recostarse un poco, aunque no mucho. No quería que nadie la viera por las ventanas. Cerró los seguros y respiró hondo. Pensó, es solo una noche, solo hoy. Pero no sabía que ese sería el comienzo de muchas noches como esa. La calle estaba casi vacía, pero cada tanto pasaba un coche rápido o se escuchaba el frenazo de una moto. Ella se sobresaltaba. Tenía miedo de que alguien se acercara. Cada ruido la sacudía. Se acomodó la manta vieja que había traído, la que solía tener doblada en su sofá, y trató de cubrirse los pies. Sentía los huesos rígidos por el cansancio, pero el cuerpo no encontraba paz. En su estómago solo había una manzana que se había llevado de la casa perdida. Se la comió despacio, tratando de no llorar. No quería derrumbarse. Soy fuerte, se repetía, pero se sentía más débil que nunca. Frente a ella, desde el parabrisas, alcanzaba a ver una casa iluminada. No era la de su hija, era otra más adelante. Una familia reía. Una pareja con 2 niños pequeños entró por la puerta cargando una caja de pizza. La niña corrió a abrazar al papá.
Ella lo vio todo como si fuera una película que ya no le pertenecía. ¿En qué momento me quedé sin eso? ¿En qué momento dejé de tener un hogar, una familia, una mesa caliente? Esa escena cotidiana fue una bofetada de realidad. La hizo hundirse en un mar de recuerdos que no podía contener. Recordó aquellas noches en que ella misma preparaba la cena mientras su hija veía caricaturas. Recordó las veces que, sin importar el cansancio, corría al cuarto para taparla con la cobija y darle un beso en la frente. La niña se hacía la dormida, pero sonreía. ¿Cómo pasó de ese amor a este silencio? Se preguntaba si algo se había roto en algún punto del camino o si simplemente su hija se había endurecido con el tiempo. Apretó los labios. No podía culparla del todo, pero tampoco podía entenderla. La noche avanzaba. En el reloj digital del tablero eran casi las 2:00 am. No podía dormir. Cada tanto, encendía el auto por unos minutos para activar la calefacción, pero no quería gastar demasiada gasolina. Cerraba los ojos, pero las lágrimas le mojaban las mejillas antes de poder conciliar el sueño. Empezó a hablarle a su esposo fallecido, como si él pudiera oírla. Te juro que lo intenté todo. No quería que esto terminara así. Tú me faltaste, y el mundo se deshizo sin ti. Era una conversación muda, llena de vacío, pero fue lo único que la hizo sentir acompañada en medio de la oscuridad. En un momento dado, un grupo de jóvenes pasó caminando cerca. Reían, fumaban, uno pateó una botella. Ella se encogió dentro del coche, se agachó, bajó la cabeza. No quería que la vieran, no quería que pensaran que era una indigente, porque no lo era. No lo aceptaba. Tengo nombre, tengo historia, soy madre, soy mujer, no soy una sobra. Esa frase se le quedó clavada en la garganta. No era fácil conservar la dignidad cuando el mundo parecía no verla, pero se aferró a ella como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. A las 3:40 am, el frío se volvió más cruel. Las ventanas estaban empañadas. Afuera lloviznaba. La humedad se colaba por cada rendija. Se le entumecieron los pies. Se abrazó a sí misma. Miró el celular. Sin señal. Sin mensajes. Nadie preguntaba por ella. Nadie llamaba. Esa sensación, el olvido, pesaba más que la soledad. Quizás si mañana toco otra vez su puerta, me dejará pasar. Solo necesito un poco de compasión. Pero sabía en el fondo que ya había recibido su respuesta y dolía más que 1000 negativas. Pasó horas viendo el techo del coche. Cada línea, cada grieta, cada tornillo oxidado parecía burlarse de ella. Lo conocía todo ya. Era su nuevo techo, su nuevo cuarto. ¿Quién iba a decir que después de criar a una hija, después de darlo todo, terminaría aquí, contando las luces de la calle? Apretó la bolsa de tela contra su pecho. Ahí dentro tenía una foto arrugada de su esposo, un cepillo viejo y un par de calcetas. Su mundo ahora cabía en una bolsa, y eso le partía el alma. Al amanecer, los pájaros comenzaron a cantar. Una luz tímida se coló por las ventanas. La calle empezó a cobrar vida. Gente que salía a correr, padres que llevaban a sus hijos a la escuela. El mundo seguía. Nadie la veía. Nadie sospechaba que, dentro de ese coche, una mujer mayor había pasado la noche llorando en silencio, recordando el calor de un hogar que ya no existía. La vida sigue, aunque uno se quede atrás, pensó. Y ese pensamiento le desgarró el pecho, porque sabía que, para muchos, ella ya era invisible. Finalmente, se incorporó. Se lavó el rostro con una botella de agua que había guardado. Se acomodó el cabello con las manos. Y se obligó a sonreír, porque incluso en medio de todo ese dolor, aún quedaba algo de dignidad. No iba a dejar que el mundo la viera rota, pero por dentro estaba hecha pedazos. Esa noche, esa primera noche, se le quedó tatuada en el alma, y sabía que, aunque pasaran los años,
Siempre recordaría esa madrugada en que el coche fue su refugio, su celda y su única compañía. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el sueño interrumpido y el cuerpo adolorido por haber pasado la noche en posición fetal en el asiento trasero, ella tocó la puerta con una tímida esperanza. No pidió mucho, solo una ducha caliente o un desayuno sencillo, un poco de consuelo. Pero su hija apenas abrió la puerta, todavía con el celular en la mano y el ceño fruncido, y le dijo con un suspiro: «Mamá, estoy al límite. No puedo con más cosas encima. De verdad, no me cargues más». Era como si hablaran de una caja olvidada en un trastero, no de su madre. Cada palabra era una puntada en el corazón. Ella intentó hablarle con calma, sin que se le notara la desesperación en la voz. Quiso explicarle que no tenía otro sitio a donde ir, que todo había pasado tan rápido que aún no entendía cómo terminó sin un techo. Pero su hija no la escuchó. Solo levantó la mano y dijo: «Estoy muy estresada. Tengo junta con el banco. Mis hijos tienen tareas. El tráfico me mata. No me pongas más presión». Y cerró la puerta. Su madre se quedó ahí, parada frente al umbral, como una intrusa, como si fuera una molestia más entre las tareas del día. Esa mañana, desde la ventana del coche, ella vio entrar y salir al yerno. Nunca fue muy cálido con ella, pero ahora ni siquiera la saludó. La miró de reojo, como si su presencia allí fuera algo incómodo, como si fuera una vergüenza estacionada frente a su casa. Él apenas murmuró algo en tono molesto mientras se subía a su camioneta. «¿Hasta cuándo va a estar aquí?». Y su hija no respondió. Solo desvió la mirada. A media tarde, su hija se acercó al coche con una bolsita con fruta cortada y una botella de agua. La dejó en el asiento sin decir mucho. «Por si tienes hambre», dijo. Ella quiso agradecerle, decirle que con eso bastaba para el día. Pero lo que quería realmente era que le preguntara cómo estaba, si había dormido, si necesitaba algo más. Pero esa pregunta nunca llegó. Y en el silencio, ella empezó a entender. No era bienvenida. Cuando cayó la noche, la protagonista escuchó desde el coche las risas de sus nietos. Estaban viendo televisión, quizás una película familiar. Una parte de ella deseaba subir, sentarse con ellos, contarles una historia como antes. Pero al mismo tiempo, sintió que su hija la ocultaba. No quería que los niños preguntaran por qué su abuela estaba en el auto. No quería que sus hijos sintieran lástima. Entonces comprendió. La vergüenza es una forma silenciosa de rechazo. A lo largo del día, su hija intentó disfrazar su indiferencia con argumentos. «Mamá, no es que no te quiera, es que estoy pasando por mucho. Tú no entiendes el estrés de tener hijos, casa, trabajo. Todo se me viene encima». Y su madre pensaba en silencio. ¿Acaso yo no pasé por lo mismo por ti? ¿Acaso no supe lo que era levantarme temprano, preparar desayunos, pagar cuentas, enfermarme en silencio para no preocupar? Pero no dijo nada. Solo asentía mientras tragaba su dolor. Por la noche, el yerno tuvo una conversación que ella alcanzó a escuchar a través de la ventana entreabierta. «No puedes dejarla entrar. Luego se va a querer quedar semanas. Y si tus hermanos se enteran, te van a decir que te aprovechas, que tú cargas con todo». Su hija no discutió. Solo dijo: «Es por unos días. Ya se irá». Y eso fue como otra estocada, el darse cuenta de que la estaban contando los días, como si fuera un paquete incómodo o un huésped no deseado. Ella recordó entonces una frase que su madre solía decirle: «Los hijos pequeños te necesitan. Los hijos grandes a veces te evitan». Y ahora entendía lo que eso significaba. Su hija no era cruel. Simplemente no tenía espacio emocional para ella. Pero eso no hacía que doliera menos, porque incluso si no hay maldad, el desamor cotidiano, esa indiferencia silenciosa, también rompe a una madre. Durante el segundo día, intentó ofrecer ayuda. Le dijo que podía limpiar, cocinar, cuidar a los niños. Quiso ganarse el derecho a estar en su propia familia. Pero su hija respondió: «Mamá, ya tenemos todo resuelto.
No necesitamos ayuda, solo necesito tiempo. Y ella entendió que no se trataba de aportar, sino de no estar. No era cuestión de espacio físico, sino de que su presencia ya no encajaba. Esa noche, antes de cerrar los ojos, se preguntó si realmente había sido una buena madre. Sí, sin querer, había criado a alguien que aprendió a priorizar el confort por encima del amor. Se preguntó si en algún momento su hija sintió que tenía el derecho de olvidarse de quien la crió, y lloró en silencio, no por rencor, sino por el dolor de saber que, a veces, el amor que das no regresa, al menos, no como esperabas. Aquel coche viejo, con sus asientos gastados y el aroma rancio de los años, no era solo mi refugio improvisado, era también un espejo cruel que me devolvía recuerdos que dolían más que el frío de la noche. Cerraba los ojos intentando dormir, y en lugar de silencio, mi mente me lanzaba imágenes. La primera vez que mi hija dijo, mamá, cuando se cayó en el parque y corrió a esconderse entre mis brazos, el uniforme que planché con esmero el día de su primer día de escuela. Todo eso lo había guardado como un tesoro. Pero ahora, ¿dónde quedaba todo eso? ¿En qué rincón del corazón de mi hija se habían perdido? Aún recuerdo su cumpleaños número 8. Le preparé una fiesta con pastel de chocolate, globos y hasta un payasito que me costó más de lo que podía pagar en ese momento. Trabajaba por horas en una lavandería, pero ese día salí temprano, con las manos llenas de sorpresas y el alma rebosando amor. Ella me abrazó tan fuerte y me dijo que yo era su mejor amiga. ¿Cómo puede ser que aquella niña de ojos brillantes y sonrisa infinita sea la misma que ahora me dice que no tiene tiempo, que duerma en el coche? Durante su adolescencia, cuando se encerraba a llorar porque un compañero de escuela la molestaba, era yo quien le llevaba una taza de té caliente. Me sentaba al borde de su cama y le decía, esto también pasará. Me desvelé con ella en noches de fiebre. La cuidé cuando tuvo varicela. Estuve a su lado en cada caída emocional. Siempre estuve. Y ahora, en mi peor caída, no hay nadie. No me pesa lo que hice por ella. Lo haría 1000 veces más. Pero sí me duele lo que olvidó. O peor aún, lo que decidió ignorar. Como cuando vendí mis joyas, aquellas que eran herencia de mi madre, para ayudarla con su boda. No pidió ese dinero, es cierto, pero tampoco lo rechazó. Dijo que me lo devolvería cuando pudiera. Y nunca lo hizo. Y yo nunca lo reclamé. Porque una madre no cobra por amar. Me cuesta entender cuándo se rompió el hilo invisible que nos unía. ¿Fue cuando se casó? ¿Cuando tuvo a sus hijos y dejó de llamarme? ¿O fue cuando me convertí, sin darme cuenta, en una carga para ella? A veces pienso que la vida no cambia de golpe. Cambia de forma silenciosa, día tras día, hasta que un día despiertas y ya no reconoces el rostro de quien más amabas. Veía desde el coche a sus hijos correr por la sala, por el jardín, con risas parecidas a las de su madre en su niñez, y pensaba, ¿les contará de mí algún día? ¿Les dirá que su abuela está afuera, en un coche, esperando un plato de sopa caliente que nunca llega? Ese pensamiento me calaba el alma, porque una cosa es que te rechace el mundo, y otra, muy distinta, que te borre tu propia sangre. Las manos que ahora se aferraban al volante temblando habían sostenido a mi hija cuando era apenas un bebé. Habían cocinado su comida favorita, peinado su cabello, cosido sus disfraces de la escuela. Y ahora esas mismas manos, ya arrugadas y marcadas por los años, solo sostenían recuerdos. Recuerdos que nadie más parecía querer compartir. ¿En qué momento cambió todo? Me repetía en voz baja, como un rezo, una plegaria al pasado. Y no encontraba la respuesta. Porque el amor que di no se desvaneció, no se evaporó. Está en algún lugar, dormido quizás, pero no muerto. Aunque mi hija lo niegue con sus actos, aunque su silencio grite rechazo, yo sé lo que sembré. Y eso, aunque me duela, me lo repito para no romperme.
Quise muchas veces tocar a su puerta, suplicarle una conversación, un abrazo, una oportunidad de explicarle que no estaba allí para molestar, que solo necesitaba un rincón, una señal de que aún era su madre. Pero algo me detenía cada vez. Tal vez el miedo al no, tal vez el orgullo de quien ha sido herida, o tal vez el saber que si tenía que pedir amor, ya no era amor. ¿Te ha pasado a ti también? ¿Has sentido que diste todo y aún así te pagaron con olvido? ¿Has mirado a los ojos de alguien que criaste y ya no te reconoce como parte de su historia? Cuéntamelo en los comentarios, porque yo ya no sé si el dolor que siento es raro, o si somos muchas las madres que, después de haber dado todo, terminamos esperando afuera, en un coche, en silencio. A la mañana siguiente, cuando aún no salía bien el sol, sintió un golpecito suave en la ventanilla del coche. Se asustó. Pensó que quizá era un guardia queriéndola mover de ahí, o alguien con malas intenciones. Pero no, era doña Mirella, una vecina del barrio, una mujer que apenas conocía de vista, con su bata de flores y una sonrisa tímida. Le extendió un vaso humeante de café y una rebanada de pan dulce. No quise entrometerme anoche, pero te vi. Pensé que podrías querer algo calientito. Fue la primera palabra de consuelo sincero que escuchó desde que su mundo se desmoronó. No venía de su hija, ni de su familia, sino de una casi desconocida. Ese gesto, tan simple y tan cálido, la quebró por dentro. Se sintió ridícula por llorar frente a esa señora, con las manos temblorosas, sosteniendo el vaso de unicel como si le hubieran regalado un diamante. No era por el café, no era por el pan, era por la humanidad, por ese toque invisible que le recordaba que, aunque todo se había vuelto oscuro, aún quedaban luces pequeñas, como velitas en mitad de una tormenta. Fue la primera vez en días que alguien la trató con compasión. Más tarde, mientras buscaba un enchufe público cerca de la tienda para cargar su celular, el único puente que aún la conectaba con el mundo, un hombre mayor se le acercó. Llevaba una gorra vieja, bastón y una bolsa de mandado colgando del brazo. La miró con calma y le dijo, ¿quieres cargarlo? Yo vivo aquí a 2 cuadras. Puedes usar mi enchufe si quieres. Mi hija no vive conmigo, pero yo no muerdo. Dudó. Claro. Pero algo en su tono le inspiró confianza. Caminó con él hasta la pequeña casa. Allí, mientras el celular se cargaba, él le habló de su esposa fallecida, del silencio que había en su casa, y de cómo también él se había sentido invisible. Por un instante, compartieron su dolor como viejos amigos que se reconocen en la herida. No eran amigos, ni familia, pero eran más humanos que su propia hija. Eso era lo que dolía, porque la sangre pesa, pero a veces también duele. Y mientras esos desconocidos la miraban con respeto, con empatía, su propia hija la veía como una carga, una molestia, un error incómodo que quería ocultar. Uno de esos días, sentada en la banca del parque frente al supermercado, con una bolsa de tela como almohada improvisada, un niño se le acercó. Tendría unos 6 años. Llevaba un globo en la mano y, sin decir nada, se le quedó mirando. Luego, le ofreció una paleta. Así, sin juicio, sin preguntas. ¿Estás sola? Le dijo. Ella intentó sonreír. Un poquito. El niño le dijo. Yo también, pero solo porque mi mamá está comprando pan. Pero si quieres, te puedo acompañar hasta que vuelva. Aquella inocencia pura, sin contaminaciones, sin prejuicios, fue como una caricia directa al alma. Los gestos pequeños, una sonrisa, una mirada compasiva, una taza de café, comenzaron a construir un refugio silencioso en su interior. Era como si el universo le dijera, no todos te han olvidado, no todos te juzgan. Pero también le recordaba, con cada acto bondadoso de un extraño, cuán profundo era el dolor que le había causado quien más debía haber estado a su lado. Y en medio de todo ese vaivén emocional, no pudo evitar hacerse una pregunta que martillaba su mente desde hacía días. ¿Por qué duele más lo que viene de sangre?
Podía entender que el mundo fuera duro. Podía aceptar que los años habían pasado y que ya no era la mujer fuerte de antes. Pero no lograba comprender cómo su propia hija, la niña que alguna vez le dijo, «Mamita, eres mi mundo», ahora le negaba un pedazo de suelo donde dormir. Los desconocidos la veían como persona, como alguien digna de respeto. Pero su hija la trataba como si fuera una presencia incómoda, un mueble viejo que nadie quiere, pero que aún no se atreve a tirar a la calle. Esa comparación la perseguía. ¿Cuándo fue que su hija dejó de verla como madre y empezó a verla como problema? A veces pensaba que quizá todo era una prueba o una enseñanza amarga de la vida. Pero no, porque los gestos de bondad sincera le demostraban que el mundo no era del todo cruel. Solo que, a veces, la crueldad se esconde en los lugares donde más debería haber amor. Mientras se quedaba dormida esa noche en el coche, con el café de la mañana aún caliente en el recuerdo, pensó en algo que no había sentido en días: gratitud. No por su situación, no por el dolor, sino por las almas buenas que, sin obligación alguna, le ofrecieron más cariño que aquellos que llevaban su sangre. Y esa verdad, tan dulce como dolorosa, le arrancó otra lágrima silenciosa, de esas que solo caen cuando el alma comienza a despertar. Aquella mañana gris y silenciosa, mientras terminaba de recoger las pocas pertenencias que le quedaban, apareció doña Carmen, una mujer mayor que vendía frutas en el mercado del barrio desde hacía años. No era una amiga cercana, ni siquiera una conocida muy habitual, pero algo en su mirada, una mezcla de compasión y firmeza, la hizo sentir que no estaba sola. «He oído lo que te está pasando, y sé que no es fácil, pero quiero ayudarte», le dijo con voz suave y segura, ofreciéndole una mano que parecía un puente hacia otro mundo. Ella dudó. La vergüenza la envolvió como un muro que parecía infranqueable. ¿Cómo aceptar ayuda cuando la propia sangre te había dado la espalda? ¿Cómo abrir la puerta a alguien más cuando ya había aprendido a esconderse del mundo? Pero la necesidad, ese sentimiento urgente y punzante que le apretaba el pecho, la hizo bajar la guardia. «¿Qué me propones?», preguntó con voz temblorosa, sin atreverse a creer que aquella conversación podría cambiarlo todo. Doña Carmen le habló de un centro comunitario que ayudaba a personas mayores en situación de calle. No era un lugar frío ni impersonal, sino un hogar con voluntarios que preparaban comida caliente, brindaban apoyo emocional y ayudaban a tramitar documentos para recuperar su independencia. «No es una cárcel, es una mano amiga para comenzar de nuevo», le aseguró. La esperanza, esa palabra que hacía años no se pronunciaba en su mente, empezó a nacer tímidamente. El miedo al rechazo, al qué dirán, a perder la poca dignidad que le quedaba, hizo que pasara la noche en vela pensando. Pero en su corazón había una voz, pequeña pero persistente, que le decía: «Mereces algo mejor. Mereces volver a sentirte humana». Y con esa idea, se levantó esa mañana con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Pedir ayuda no es un signo de derrota, sino de valentía. Cuando llegó al centro comunitario, fue recibida con abrazos cálidos y sonrisas sinceras. La limpiaron, le dieron ropa limpia y la llevaron a una habitación sencilla pero acogedora. Por primera vez en semanas, se acostó en una cama real, con sábanas limpias que olían a hogar. Cerró los ojos y sintió que el peso de la noche anterior comenzaba a desvanecerse, que la sombra del abandono se hacía un poco más pequeña. En el comedor, el aroma de una sopa casera la envolvió. Mientras comía despacio, escuchó las historias de otras personas que también habían pasado por la oscuridad, por el rechazo, por la soledad. Y supo que no estaba sola, que había quienes, aun cuando el mundo daba la espalda, tendían una mano para ayudar a levantarse. Eso le dio fuerzas para imaginar un futuro donde las lágrimas no fueran la única compañía. Durante esos días, mientras limpiaba la habitación y compartía charlas con los voluntarios,
Empezó a reencontrarse con su dignidad perdida. Cada gesto amable, cada palabra de aliento, reconstruían el alma que había sido aplastada por la indiferencia familiar. Era un renacer silencioso, una luz que crecía poco a poco dentro de ella. Comenzó a recuperar fuerzas, a soñar con volver a tener una vida propia, no como la que había perdido, sino una nueva, más fuerte, más consciente de su valor. La idea de enfrentar a su hija y decirle cómo se había sentido comenzó a cobrar sentido, pero no desde el rencor, sino desde la esperanza de sanar, de cerrar capítulos con la cabeza en alto. En una de esas tardes, mientras el sol se colaba por la ventana del centro, una voluntaria le dijo: «Aquí nadie está solo. Somos familia para quienes ya no la tienen». Esas palabras fueron balsámicas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar, que era bienvenida, que su historia no terminaba en la puerta de un coche. Y así, de la mano de gente buena, comenzó una etapa nueva. No fue fácil, ni rápida, pero fue real. Y eso bastó para encender una llama de esperanza que ni la traición ni el abandono pudieron apagar. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida te da una segunda oportunidad en la forma de un abrazo inesperado. No esperaba aquella llamada. El timbre del celular la sacó de una siesta tranquila en la pequeña habitación que ahora llamaba hogar. Miró el número y, con el corazón latiendo rápido, supo de inmediato quién era. «¿Por qué me llama ahora?», se preguntó, mientras la voz de su hija se colaba a través de la línea con un tono urgente, casi desesperado. «Mamá, ¿me puedes ayudar con los niños? Estoy atrapada en el trabajo, no sé qué hacer». Fue una mezcla de sentimientos lo que la invadió, una chispa de vieja esperanza, un recuerdo del amor que una vez hubo, pero también un nudo de rabia y tristeza por todo lo que había vivido. Esa llamada no era un acto de cariño, ni de arrepentimiento. Era necesidad, pura y simple necesidad. Y por primera vez, ella se permitió sentir que eso ya no era suficiente. Durante semanas, había reconstruido su vida. Había recuperado algo que no sabía que había perdido: la paz interior. En aquel centro, entre rostros desconocidos y palabras amables, había aprendido que podía valer por sí misma, sin depender de la familia que la había dejado atrás. Tenía una rutina, amigos, respeto y, sobre todo, tenía dignidad. Entonces, cuando escuchó la voz de su hija pidiéndole ayuda, su corazón se endureció un poco. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo la mujer que siempre decía sí, la madre que perdonaba y cargaba con todo. Esta vez, ella estaba en otro lugar. Esta vez, iba a poner límites, por ella, por su alma cansada. Con calma, respondió: «Hija, entiendo que estés en apuros, pero ahora mismo estoy reconstruyendo mi vida. Estoy bien, tengo un lugar donde dormir, gente que me cuida». Sabía que esas palabras sonaban firmes, diferentes a las que le hubiera dicho antes. No buscaba pelear, ni herir. Solo quería que su hija entendiera que ya no era la mujer vulnerable de antes. La llamada se prolongó. Su hija intentó persuadirla. Justificó su situación. Habló de estrés, de responsabilidades, de lo difícil que era equilibrar todo. Pero ella escuchó sin ceder. Por primera vez en años, le dijo que no podía ser su soporte, que también tenía derecho a decir no. Fue una conversación que marcó un antes y un después. Colgó el teléfono con el pecho hinchado, como si hubiera escalado una montaña. Sabía que ese no era el inicio de una nueva etapa, la primera vez que defendía su espacio y su dignidad con claridad. No era un rechazo a su hija, sino un acto de amor propio, porque solo quien se respeta a sí mismo puede exigir respeto. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su cama real, sintió que un peso invisible se desprendía de sus hombros. Las lágrimas no fueron de tristeza, sino de liberación. Por primera vez, estaba siendo la protagonista de su propia historia, no la espectadora callada de un abandono injusto. Pensó en todo lo que había pasado,
en las noches frías en el coche, en las palabras duras, en la indiferencia de quien más debía quererla. Pero también pensó en las personas que la habían ayudado a levantarse, en la fuerza que había encontrado dentro de sí, y se prometió no volver a dejar que nadie la pisoteara. En su corazón había espacio para el perdón, pero también para la firmeza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, si es que llegaba a darse. Por ahora, ella se centraba en reconstruirse, en sanar, en vivir con dignidad. Y esa llamada, inesperada y llena de necesidad, había sido la chispa que la confirmó. Había llegado el momento de renacer y ser dueña de su vida. Cuando escuchó la voz de su hija nuevamente, con la urgencia y el cansancio de quien cree que siempre podrá pedir ayuda, esta vez respondió diferente. Su voz, firme pero serena, dejó claro que algo había cambiado en ella. Hija, dijo, esta vez, yo estoy ocupada. Ya no puedo ser la que corre a apagar incendios cuando a nadie más le importa. Ya no dormiré más en un coche por nadie. Esa frase, simple pero cargada de verdad, fue como un muro que separó el pasado del presente. No era un acto de desafío para lastimar, sino un acto de amor propio, una declaración silenciosa que encerraba años de dolor, de entrega y de abandono. Por fin, se estaba poniendo a sí misma en primer lugar, y eso le daba una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Su hija quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Quizás pensó que seguiría siendo la madre sumisa que siempre había sido, la que perdona y olvida sin cuestionar. Pero no. Esta mujer, que había vivido el abandono y la indiferencia, estaba tomando las riendas de su vida y con calma cerraba ese capítulo que tanto la había lastimado. No quiero una hija que me tolere, continuó con voz suave pero clara. Quiero gente que me valore, que me respete, que me quiera por quien soy, no por lo que puedo hacer o dar. Esas palabras parecían simples, pero eran una revolución interna, un grito silencioso que resonaba en su alma y que buscaba ser escuchado no solo por su hija, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Cerrar ese ciclo no fue fácil. No fue una decisión impulsiva ni un acto de orgullo mal colocado. Fue un proceso de reflexión profunda, de entender que el amor no puede ni debe venir acompañado de humillación, de que la dignidad es el pilar que sostiene el alma humana. Por fin, después de tanto tiempo, había dejado de ser víctima para convertirse en dueña de su historia. Pensó en todos esos años en que se había sacrificado sin medida, que había dado sin esperar nada a cambio. Pensó en las lágrimas que derramó en silencio, en las noches de soledad, en la mirada fría de su hija que le dijo que durmiera en el coche, y comprendió que ya no estaba dispuesta a repetir ese ciclo. Aunque el dolor seguía ahí, latente y profundo, ya no la dominaba. Ahora tenía claro que merecía más, que merecía respeto, que merecía amor auténtico y no migajas disfrazadas de obligación. Y esa certeza la llenó de una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Sabía que decir no a su hija podía abrir heridas y desencadenar enfrentamientos, pero estaba preparada para eso, porque a veces, para sanar, es necesario romper con lo que duele, con lo que nos limita, con lo que nos hace sentir menos de lo que somos. Su dignidad valía más que cualquier discusión o reproche. Cerró los ojos por un instante y respiró profundo. Sentía que, con cada palabra, con cada pensamiento, estaba reconstruyendo su alma, esa parte de ella que parecía perdida en el abandono. Y aunque el camino hacia la reconciliación o el perdón fuera incierto, por fin tenía algo que ninguna otra persona le podía quitar: su propia voz y su valor. Y en ese momento, con la voz firme y el corazón abierto, se prometió a sí misma que no volvería a perderse por nadie, que defendería su paz y su dignidad, aunque el mundo entero se pusiera en su contra, porque el amor verdadero, ese que vale la pena, es el que se construye con respeto, con empatía y, sobre todo,
con honestidad. Y esa era la nueva historia que estaba dispuesta a escribir. Los días que siguieron a aquella llamada que cambió todo fueron un despertar paulatino para ella. Ya no despertaba con la incertidumbre del frío ni el miedo de la noche en el coche. En cambio, abría los ojos en una habitación llena de luz, con sábanas limpias y una sensación de paz que hacía mucho tiempo no conocía. Su rutina se había transformado, y con ella, su corazón también. En el centro comunitario, donde ahora pasaba gran parte de su tiempo, encontró un grupo de mujeres que, como ella, buscaban reconstruirse y recuperar la alegría perdida. Se unió a una clase de pintura, algo que nunca había intentado, pero que descubrió le daba una calma inesperada. Con cada trazo de pincel, iba pintando no solo colores en un lienzo, sino también las heridas de su alma, transformándolas en belleza. Las tardes en el parque con sus nuevas amigas se convirtieron en pequeños oasis de risas, confidencias y apoyo mutuo. Compartían historias, sueños y también frustraciones. Ella, que alguna vez se sintió invisible, ahora se sentía vista, escuchada, valorada. Una sonrisa genuina apareció en su rostro, una sonrisa que no necesitaba permiso para brillar. El coche que antes había sido su refugio forzado, el único lugar donde podía dormir, ahora tenía otro significado. Ya no era un símbolo de abandono, sino una herramienta para la aventura. Lo usaba para pasear, para visitar parques, mercados y lugares que siempre había querido conocer. Cada viaje era una pequeña victoria, un recordatorio de que su vida seguía adelante, con nuevas rutas y nuevas posibilidades. En las mañanas, después de tomar un café con sus amigas, se permitía soñar. Soñar con un futuro en el que su felicidad no dependiera de nadie más, donde pudiera construir un hogar en su alma, sin muros ni llaves. Sabía que no recuperaría la casa que perdió, ni el pasado que le arrebató su propia sangre, pero había encontrado algo que el dinero y las paredes no pueden comprar, un lugar real en el mundo. Recordaba a menudo aquellos días de abandono y dolor, pero ahora con una distancia que le permitía ver todo con más claridad. No negaba el dolor, no minimizaba las heridas, pero había aprendido a convivir con ellas sin que la definieran. Eran parte de su historia, sí, pero no el final. Su final estaba por escribirse con fuerza y esperanza. La comunidad que había encontrado no solo le ofrecía apoyo, sino también un espejo donde reconocerse. Mujeres y hombres que habían pasado por lo mismo, que entendían su sufrimiento sin juzgar y que celebraban cada paso hacia la recuperación. Esa sensación de pertenencia le dio un nuevo sentido, una razón para levantarse cada día con propósito. En las noches tranquilas, cuando el silencio envolvía su nueva habitación, pensaba en su hija, ya no con rencor, sino con comprensión. Sabía que la relación era complicada y que quizás nunca sería como antes, pero no necesitaba que su hija la valorara para sentirse completa. Había encontrado en sí misma la fuerza que creía perdida. A veces, en medio de un paseo, veía a familias felices pasar y sentía una punzada en el pecho. Pero esa punzada no era tristeza, sino una mezcla compleja de amor y aceptación. Había perdido una parte, sí, pero había ganado otra. El poder de reinventarse, de construir felicidad a partir de las cenizas. Y así, día tras día, con cada pequeño paso, ella se convirtió en un ejemplo de resiliencia. No porque no hubiese sufrido, sino porque eligió no quedarse en el dolor. Había perdido su casa, pero había recuperado mucho más. Su dignidad, su paz y, sobre todo, su lugar en el mundo. Eso era lo que realmente importaba. Hoy quiero hablarte desde el corazón, como si estuviéramos sentados frente a frente, compartiendo una taza de café en silencio. Porque sé que muchas veces la vida nos pone en situaciones donde confiamos con todo nuestro ser en alguien, y esa misma persona es la que, sin avisar, nos deja en la peor noche de nuestra vida. Y duele, duele profundo, como si un pedazo de nosotros se perdiera para siempre. ¿Alguna vez te han cerrado una puerta que tú misma ayudaste a construir?
¿Has entregado amor, tiempo y esfuerzo solo para sentir que, cuando más lo necesitabas, te dieron la espalda? Si estás ahí, con ese dolor latente en el pecho, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. Aquí, en este espacio, hay alguien que entiende y que quiere escucharte. Por eso, te invito a que me cuentes tu historia en los comentarios. Cuéntame cómo fue esa experiencia de abandono, de traición o de distancia. Cuéntame si, como yo, encontraste una segunda oportunidad o si todavía estás luchando por encontrarla. Porque tus palabras pueden ser luz para alguien más que hoy se siente perdido, que necesita saber que no es el único. No importa cuán pequeña o grande creas que sea tu historia. Cada experiencia de dolor, de pérdida y de renacimiento tiene un valor inmenso. Compartirla puede ser el primer paso para sanar, para transformar ese dolor en fuerza y para conectar con otros que atraviesan caminos similares. Muchas veces creemos que el silencio es la mejor defensa, que nadie entenderá o que hablar puede hacernos vulnerables. Pero te aseguro que abrir el corazón, aunque duela, puede liberar y unir. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos con empatía y respeto, porque todos merecemos un espacio donde sentirnos comprendidos. Quizás, al leer estas palabras, te sientas motivado a compartir lo que guardas en tu interior. Y quiero que sepas que tu voz tiene poder. Poder para transformar tu historia y para inspirar a otros a seguir adelante, a no rendirse, a creer que siempre hay luz después de la tormenta. Si te has sentido abandonado o rechazada, si has vivido la soledad que parece no tener fin, recuerda que cada día es una oportunidad para reconstruir, para encontrar ese lugar en el mundo donde te valoren y te quieran de verdad. Y a veces, para lograrlo, solo necesitamos dar el primer paso, abrirnos y pedir ayuda. En este espacio, juntos podemos crear una comunidad de apoyo y esperanza, porque nadie debería enfrentar el dolor en silencio. Aquí, en estos comentarios, pueden hacer una red de historias, de consejos, de amor compartido que sirva para levantar a quien lo necesite. Así que, si esta historia te tocó, si sentiste ese dolor que yo sentí, si alguna vez te viste reflejado en estas palabras, te pido que no te quedes callado. Cuéntame. Hazlo por ti. Hazlo por los demás. Hazlo para que tu voz sea parte de este abrazo colectivo que busca sanar heridas. Y quiero dejarte con una frase que me ha acompañado en los días más difíciles. A veces, perderlo todo es lo único que te permite encontrarte de nuevo. No es el final, es un nuevo comienzo. Un renacer que está al alcance de todos, incluso cuando parece imposible. Aquí estamos para caminar contigo,